El pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado donde manifestaba que la emergencia sanitaria por COVID-19 había sido controlada. Sin embargo, días después anunció que una próxima pandemia estaría en puertas, un tema que por supuesto preocupa a la población mundial y también a nuestro país. Y por eso esta tarde vamos a conversar con el doctor Santiago Bache, él es internista e infectólogo. Un placer recibirlo. Gracias. Gracias a por la usted por invitación. venir. Le quería consultar antes de entrar de lleno en este asunto de lo que pudiese ser una nueva pandemia, esta alerta de la Organización Mundial de la Salud, es cómo está la situación epidemiológica actual. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que decir que ya después de 3 años, y menos mal, de iniciar la pandemia, podemos de alguna forma ver esta pandemia por el espejo retrovisor, ¿no? En el sentido de que ya no es nada que ver con el año 2022, cuando había una gran cantidad de hospitalizaciones y muertes, ¿no? Pero la mala noticia es que el COVID no se fue del todo y estamos viendo, y eso es en todos los países del mundo, un número de casos importantes en la comunidad que sigue sucediendo, de manera de que aquellos grupos vulnerables que llamamos, los que tienen más edad, enfermedades, todavía la pandemia para ellos no ha pasado, porque existe la posibilidad todavía de complicarse, hospitalizarse y fallecer. Por eso, nosotros siempre llamamos a que los refuerzos de vacunas sigan colocándose a aquellos que tienen cierta edad, 65, 70 años, para que esa protección que va bajando después de 6 meses de la vacuna, la renueven con los refuerzos. Fíjese, doctor Bachi, ¿cómo entender este anuncio de la Organización Mundial de la Salud? Dice que cesa la emergencia, pero que los estados deben todavía procurar los planes de vacunación que se sigan cumpliendo y de alguna manera mantenerse en alerta ante posibles nuevas variantes. Entonces, ¿realmente se terminó el COVID? ¿Sigue estando entre nosotros? ¿Pudiese volver a haber una pandemia? ¿Cómo valorar este comunicado? Bueno, sin duda el COVID sigue entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que en mayo, no solo la OMS, sino también los gobiernos, por ejemplo los Estados Unidos, declararon el fin de la emergencia. Recuerda que hay muchos recursos que se estaban destinando al COVID y eso prácticamente es decir, bueno, vamos a tratar de empezar a ocuparnos también de los otros problemas de salud pública que tenemos en el mundo, ¿no? Él dijo una frase que dijo que no podemos patear la lata que encontramos en el camino, algo así diciendo, y lo dijo textual, diciendo que no debemos bajar la guardia ante estas variantes que todavía están sucediendo en el mundo, porque existe una mínima posibilidad de que estas variantes muten y logren provocar otro brote. Aunque nosotros pensamos que es de baja probabilidad, todavía existe la posibilidad. Ahora bien, ¿hay alguna variante a la que se le deba poner especial atención actualmente? Sí, hay una llamada XBB, que es una variante que se desarrolló del Omicron. Inclusive la OMS dijo que las nuevas vacunas de refuerzo deberían orientarse hacia esa variante que es XBB para no solo evitar hospitalizaciones y muertes, sino la transmisión en la sociedad de manera que haya ausentismo laboral, etc. Ahora bien, si hablamos de la vacunación, uno de los métodos hasta ahora más efectivos para intentar de alguna manera paliar todo lo que ha sido la pandemia de COVID-19, estas vacunas, ¿hay recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que se integren a los programas de vacunación tradicionales? Sí, hay una propuesta de integrarla a la vacunación anual, como a la gente se le pone la gripe o la influenza, también colocarla con una, y es probablemente lo que pase, ¿no? A medida que se acerque julio, agosto, integrar una vacuna adaptada a la cepa que esté circulando en ese momento para colocarnos todos los años. Eso es lo que la mayoría de las autoridades piensan que va a pasar. Ahora bien, en cuanto a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la flexibilización que ha habido en el mundo, ya las personas pueden viajar, el uso del tapabocas ya no es obligatorio, actualmente, ¿cuáles son? Sí, realmente en ese uso de tapabocas y la gente estaba ya harta de la mascarilla, ¿no? Pero nosotros los infectólogos seguimos recomendando que las personas que están en ese espectro que te dije de riesgo, o que estés en un espacio cerrado, un aeropuerto y todo, tú puedes seguir utilizando la mascarilla. Recuerda, la mascarilla, aparte de protegerte con el COVID, te protege con otro buen número de infecciones que se transmiten por vía respiratoria, ¿no? Inclusive, si no te llegan a hospitalizar, el tener COVID y estar ausente de un viaje, de un trabajo, 5, 7, 10 días también es importante, ¿no? Entonces la conclusión es que para aquellos personas que todavía tienen factores de riesgo y edad, no ha terminado toda la pandemia y recomendamos que seguir utilizando la mascarilla en estos sitios que te comenté. Doctor, con respecto a la detección, ¿cómo sabe un paciente si realmente está contagiado por COVID cuando, por ejemplo, también hemos visto en las últimas semanas casos de influenza? Sí, la única forma es hacerse la prueba, y la prueba no es una prueba de sangre, es una prueba de hisopado
ya sea antígeno o PCR, que todos ustedes la conocen, es la única forma de diferenciar el COVID de las otras infecciones respiratorias que no puedes diferenciar clínicamente. Tú no puedes decir que si tienes algo leve no tienes COVID, o si tienes algo fuerte tienes influenza, y una de ellas es influencia, resfriado común, y una cantidad de virus que suceden, ¿no? Inclusive en niños, virus y sistema respiratorio, etcétera, que la única forma es hacerle la prueba. No hay forma de diferenciar de tus manifestaciones clínicas cuál de ellos tienes. Doctor, vamos a hacer una pausa en esta conversación para seguir hablando sobre este tema. Estamos conversando, amigos, con el doctor Santiago Bache, él es internista e infectólogo, quien nos está brindando el panorama más actualizado con respecto al COVID-19 que sigue entre nosotros a pesar del comunicado que lanzó el pasado 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud. Tras esta conversación vamos a hacer una pausa y ya regresamos.